Para el segundo tema, que es la Segunda Guerra Mundial, durante este conflicto que se genera entre varios países, que es Alemania, está unido con Italia y Japón, y sus adversarios son Estados Unidos, Francia, Inglaterra. ¿Sale? Entonces, estos 6 países son los más involucrados durante esta Segunda Guerra Mundial. Recordemos que es cuando Hitler es nazi, pues se dedica a querer exterminar a los alemanes que no son puros, por así decirlo, que no son recuerdan lo de los españoles, que ellos se creían superiores a los mesoamericanos, o sea, cuando nos conquistan, si tú eras un español nacido en España con papás españoles, eras puro y tenías un mayor estatus, tenías más privilegios. Lo mismo pasa aquí con los alemanes. Los alemanes tienen esta idea de que su raza tenía que ser superior y para eso tenía que ser pura, una raza pura, que no hubiese mezclas, o sea que el, ambos padres debían ser nazis para poder tener, alemanes, perdón, para poder tener una raza 100% pura, que no hubiese mezclas. Entonces pues se dedican pues sí, a exterminar de cierta forma a, a judíos principalmente, a personas que tienen alguna discapacidad también, a, bueno, a grandes rasgos, gente que no es 100% alemana, no era permitida en el gobierno de Hitler. Entonces, durante esta Segunda Guerra Mundial, México al principio no tomó partido, es decir, él permaneció neutro, ni estaba a favor de los alemanes, ni estaba a favor de Estados Unidos y los países que estaban con él. Entonces, pues en esos países que estaban en guerra, lo que se dedicaban a fabricar eran municiones, armas, a lo mejor cascos, todo lo que servía para esa guerra era lo que se estaban dedicando a producir ese país. Por lo tanto, por ejemplo, alimentos o algunas otras cosas que también eran necesarias para la gente que no estaba, tanto para la gente que estaba en la guerra como la que no estaba en la guerra de esos países, pues México empieza a ser la opción para comprar estos productos, ¿sale? Es decir, como México estaba neutral, pues le compraban a él estos productos que les hacían falta, ¿no? Comida, a lo mejor, no sé, ropa y muchos materiales más. Entonces a México le conviene, porque imagínense la demanda que hay de cosas, pues él se dedica a fabricar, a fabricar, a fabricar y a vender, o sea, entre más venta hay, pues más ganancia. Entonces por eso se ve favorecido México durante este conflicto. Y bueno, entonces también otra ventaja que tuvo México, aparte de que le vendía muchos productos a los países que estaban en el conflicto, fue que Estados Unidos, por temor a que los países latinoamericanos se unieran a sus contrincantes, es decir, a Alemania y a los países que estaban con ellos, quiso mejorar su relación con estos países latinoamericanos, entre ellos México. Y para ello México se aprovecha y hace que le perdone, o sea, Estados Unidos le presta dinero, lo podemos ver en diferentes temas, al gobierno mexicano, a diferentes gobiernos, diferentes presidentes, Estados Unidos le da préstamos. Entonces lo que hace es perdonarle el 90% de la deuda, o sea, de todo lo que le debía, el 90% se lo perdona. Dice, ya, nada más págame el 10% de lo que me debías y quedamos a mano, ¿no? Entonces, pues ya con eso como que se gana, pues de alguna forma asegura que México no apoya a los países contrarios. Y pues entonces a México le conviene bastante, porque si le debía, no sé, supongamos 100 millones, por decir algo, pues ya nada más le debía 10. Entonces pues su deuda ya no le deben tanto a Estados Unidos, y aparte están generando mucho dinero por la producción de cosas que están vendiéndole a esos países que se encuentran en guerra. Les digo que México se mantenía, a pesar de esto, neutral, o sea, no estaba a favor de ninguno de los dos bandos, pero en 1942 unos submarinos alemanes atacan 2 buques petroleros de México. Los atacan 2 buques, 2 barcos de México que se dedican
a la industria del petróleo, y entonces pues el presidente se queda así como que, a ver, yo no estoy jugando y ustedes vienen y me atacan, pues se enoja y entonces se declara a favor de Estados Unidos, de los países aliados, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y pues apoya a estos países de dos formas. Primero, apoya a estos países con exportación de materias primas. Además de venderles, México les da materias primas a estos países para lo que necesitaran, y les da también mano de obra, o sea, les da agricultores para que puedan trabajar en la industria de estos países. Y la segunda forma en cómo ayuda es les envía elementos de la Fuerza Aérea, un escuadrón que es el Escuadrón 201, para combatir a los japoneses, ¿sale? Entonces ayuda de dos formas, dándoles materias primas y trabajadores para que los utilicen en sus fábricas, en lo que necesiten, y dos, les da un escuadrón de pilotos aviadores, de la Fuerza Aérea, un escuadrón de la Fuerza Aérea, o sea, de pilotos, para que puedan pues luchar contra los alemanes. Entonces, de esa forma es como interviene, o es como tiene que ver México y cómo participa en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues de cierta forma la Segunda Guerra Mundial le convino un poco a nuestro país, porque ya vimos que le perdonaron su deuda, Estados Unidos le perdona la deuda, y aparte pues genera muchos trabajos y y bastante dinero con la venta que hace estos países de diferentes recursos.